Hola Buenos Aires, hola Argentina, hola planeta, que estamos empezando una edición más de nuestro programa por Galáctica Radio y Televisión Digital desde Buenos Aires y para todo el planeta. Muchísimas gracias a todos los que estáis ahí del otro lado. Bueno, pues como siempre digo, si nos acompañáis desde siempre, muchísimas gracias. Y si es la primera vez que estás, bienvenido. Espero que te guste nuestro programa, nuestro canal y que podáis siempre volver y bueno, por supuesto, compartir los contenidos, darnos el like, el me gusta, que eso nos ayuda a crecer. Y bueno, si quieres dejar algún comentario aquí, lo puedes dejar también aquí abajo. Bueno, vamos a hablar un poco hoy de geopolítica, que es más o menos el tema que más nos ocupa aquí, ¿no? Aunque también nos tratamos varios temas, pero bueno, volvemos a la geopolítica porque el mundo no para, no para, no para, no para, no para. La máquina de generar problemas sigue encendida. Bueno, pues venimos de 4 años en duros porque la pandemia, viste, 2 años de pandemia, ahora 2 años de guerra, ahora una nueva guerra en Medio Oriente, que bueno, que esa ya es vieja, pero bueno, que se intensificó y parece ser que el mundo sigue dividiéndose, agrietándose, ¿no? Bueno, y ahora la más reciente novedad, casi unos días, es ese nuevo acuerdo bélico entre Rusia y Corea del Norte, ¿no? Rusia y Corea del Norte se acaban de reunir. Bueno, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, estuvo en Corea y fue Corea del Norte, porque son dos, y fue recibido, bueno, de una manera absolutamente glamurosa, con pompas, bombos y fotos, y de una manera prácticamente casi religiosa, ¿eh? Casi un culto religioso, ¿no? Un despliegue impresionante. Y bueno, y ahí se selló un acuerdo de mutua protección bélica. Bueno, ese silencio ya habló bastante, ¿no? Así que vamos a intentar comprender un poco qué implicación tiene eso, qué significa, ¿no? ¿Qué puede significar eso? ¿Qué es un acuerdo bélico entre Rusia y Corea del Norte? ¿Ah? Bueno, primero que una alianza bélica, una alianza militar es cuando muchos países se unen, ¿no? Dos o más países se unen y ofrecen allí su poderío militar el uno al otro, ¿no? El uno al otro para poder, bueno, eh, ofrecer protección. Y eso no es un tema menor, ¿eh? Eso no es un tema menor, porque eso es prácticamente, es algo, la protección militar es algo muy serio. No se le ofrece eso a cualquiera, ¿eh? No se le ofrece eso a cualquiera. Bueno, uno piensa, bueno, pero si la OTAN en Europa, claro, pero la OTAN son países, los países europeos están unidos con un mercado común, con una moneda común, con una historia, con una civilización común, con una lengua común. Entonces, claro, de cierta forma se comprende que tenga una alianza militar común, ¿no es cierto? Tiene un sentido un poco más existencialista, digamos, ¿no? Pero aquí una alianza entre Rusia y Corea del Norte, que son países absolutamente distintos, ¿no? Obviamente que eso implica, bueno, pues un posicionamiento geopolítico fuerte. Y como siempre hace Putin, ¿no? Bueno, jugadas de ajedrez, porque te puede gustar o no Putin, pero realmente es una estratega increíble, porque bueno, con esa no contábamos, no esperábamos por esa jugada estratégica, ¿no? Que bueno, que quizá tiene dos componentes, ¿no? Yo puedo decir un componente militar, que es realmente una fuerza militar increíble, porque Corea del Norte tiene armas nucleares, por eso ahí nadie se mete, es solo por eso, ¿eh? Atención, es solo por eso. El país que tiene armas nucleares, como el Irán, que no tiene, pero que tiene, ¿no? Que oficialmente no tiene, pero que sabe que se desarrolla allí, bueno, nadie se mete allí, nadie se mete allí, ¿no? No se puede, porque son armas de destrucción absoluta, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, ese es el blindaje que tiene Corea del Norte. Entonces, una alianza representa primero un posicionamiento geopolítico increíble, ¿no? Increíble porque, bueno, son dos potencias muy militarizadas que tienen armas nucleares, tanto Rusia como Corea del Norte, bueno, y Rusia de cierta forma está muy golpeada también, ¿no? Por esa guerra que emprendió en Ucrania, está muy golpeada porque, bueno, tiene sanciones de todo Occidente. Y entonces Rusia necesita
aumentar su poder, su poderío, su fuerza, su energía bélico-militar, porque para que Rusia produzca, ¿no? eh, equipamientos militares, ya que no tiene el apoyo de Occidente, necesita proveedores, necesita insumos y eso, bueno, claro, tiene que aliarse con otras potencias, sean económicas como China o bélicas como Corea del Norte, bueno, para conseguir ese apoyo, esa, para conseguir de cierta forma, entre comillas, estoy usando un término aquí de una manera caricatúrica, traficar esos insumos, ¿no? Y digo traficar porque es un poco de caricatura porque no es que trafica, simplemente que Occidente le impuso sanciones, pero bueno, otros países no. Entonces, bueno, son relaciones carnales y bueno, ese es un tratado internacional de autoprotección. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa que si algún país se mete con Corea del Norte, Rusia tiene que ir a defenderlo bélicamente. ¿Me entendéis? Y si algún país se mete con Rusia, Corea del Norte tiene que ir a defenderlo bélicamente. Entonces, claro, un ejército, claro que eso fortalece al ejército de Putin, porque sabemos que en la práctica Rusia ha perdido muchos soldados, muchos ciudadanos, ¿no? Es un tema, ¿eh? Porque Rusia es un país demasiado grande con una población demasiado pequeña para el tamaño de su territorio, ¿no? Es el país de mayor extensión territorial del mundo, pero bueno, su densidad poblacional no acompaña. Y entonces, claro, se están perdiendo muchos hombres, muchos varones en esa guerra, y eso, bueno, va a afectar las generaciones futuras, ¿no? Porque, bueno, no habrá jóvenes, no habrá padres de familia, ¿no? Entonces eso es muy serio. eh, y bueno, y entonces, claro, ese tipo de acuerdo para Rusia puede representar, por ejemplo, más soldados, más fuerza humana, aunque las guerras hoy no son solamente humanas, ¿no? Hay drones, hay robots, hay coches, hay inteligencia, hay misiles, hay un montón de elementos que no son humanos, pero el elemento humano sigue siendo un factor importante, relevante y decisivo en las guerras. Entonces, bueno, Rusia podría contar con ese apoyo también, ¿no? Por no decir que Corea del Norte es un país ultramilitarizado, ¿no? Los países que son autocracias por lo general son muy militarizados, desarrollan esa industria bélica, ¿no? Porque dependen de ella para imponerse y para que no sean derrocados por otros. Por eso se mantiene Corea del Norte, ¿eh? Precisamente como dije hace un rato, porque tiene ese poderío bélico nuclear, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, ahí está. Con ese acuerdo que igual, bueno, fue obviamente muy difundido por Rusia, con lo cual, bueno, el primer punto es el acuerdo bélico, el segundo punto puede ser también un poco de propaganda, ¿no? Un poco de, digamos, en castellano coloquial, mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Porque van a saber si eso también no es un poco para pasar una imagen de miedo, ¿no? Al mundo, a Occidente, para imponer un poco más de respeto, para decir, ojo, que no estamos solos. Ya se sabe que los chinos están con ellos. Los mismos chinos tienen interés también en hacerse con Taiwán, ¿no? Que es más o menos lo que está haciendo Rusia en Ucrania. Es una expansión territorial, nada más, nada menos. Justifícalo como quieras, pero es una expansión territorial. Bueno, y entonces en ese contexto, bueno, esos dos ejércitos estarían unificados a partir de ahora. Bueno, por otro lado, por otra orden de cosas, por otro lado, bueno, Europa se está realmente organizando, los países están corriendo a preparar hombres, a prepararse para la guerra. Europa se está preparando para la guerra, ¿eh? Y aquí, bueno, no me gusta ser alarmista ni pesimista. De hecho, soy una persona muy positiva que busca, ¿no? Que busca siempre el lado positivo de las cosas, pero también soy realista, ¿eh? Soy realista, no soy ingenuo. Lo que es, y punto. Y aquí estamos en una preguerra, en una situación de preguerra mundial. ¿M? Y esa es la verdad. Ahora, si eso va a llegar,
a transformarse en una guerra mundial tal cual como la conocimos, ¿no? De 39 a 45, bueno, no lo sabemos, pero estamos en preguerra. Ya existe el preguerra, como de hecho la Segunda Guerra Mundial no empezó en 39, empezó mucho antes. Y la Primera Guerra Mundial no empezó en el año 14, empezó mucho antes. Entonces estamos en preguerra, las potencias están preparándose, se están armando, la industria bélica está funcionando a todo vapor, ¿no? Y bueno, y eso es lo que hay, es lo que hay. Parece ser que, bueno, y ahora entro en una cuestión filosófica, porque, bueno, también me gusta siempre analizar filosóficamente, ¿no? Ya que ese es mi lugar aquí desde el periodismo, podemos invitar a la reflexión, ¿no? Eh, pensar bien que la guerra la hacen dos o tres personas, ¿ah? Y nos involucran a todos, que no tenemos ninguna decisión, que no tenemos ninguna voluntad de eso, que no, ni siquiera comprendemos, ¿no es cierto? Bueno. Argentina reclama Malvinas, ¿no? Y hoy lo hace en forma pacífica, ¿no? Y me entendéis que es una cuestión complicada porque se puede analizar eso desde el punto de vista ideológico o desde el punto de vista objetivo, ¿no? Si analizamos desde el punto de vista objetivo, si las Malvinas deben ser argentinas o no, yo tendría que por lo menos no ser ni argentino y ni británico y ni tener ningún vínculo con uno de los dos países. Y ahí sería un análisis técnico, ¿no? Una situación de análisis real de a quién pertenece. Pero de todas formas, eh, la Argentina no envía sus niños ahí a luchar, sus niños a partir de 18 años para luchar y morir por su patria. Eso se dio en el siglo pasado. Ese tipo de guerras que creíamos que ya podrían estar superadas ya, ¿no? De hecho, desde la Segunda Guerra Mundial, la OTAN, que Putin tanto se preocupa con la OTAN, porque existe la OTAN, pero si pensáis bien, la OTAN es una forma de proteger a Europa contra la misma Europa, ¿no? Porque claro, si todos los países de Europa tienen las mismas fuerzas militares, entonces ninguno se va a atrever a hacer lo que hizo Alemania en aquel entonces, ¿no es cierto? Pero volviendo al tema de las Malvinas, ¿y por qué traigo las Malvinas aquí? Traigo las Malvinas porque por ahí, bueno, la mayoría del público nuestro es argentino, ¿no? Mucha gente argentina que nos escucha, para que entiendan que las cuestiones de sentimiento, de patriotismo, son cuestiones muy arraigadas. Entonces, de la misma manera que la Argentina reclama las Malvinas, bueno, Rusia reclama esos territorios en Ucrania como suyos, como propios, ¿no? Porque hace menos tiempo que Ucrania existe, que incluso las Islas Malvinas, que la guerra de Malvinas, ¿no? Que del 82, bueno, y Ucrania existe desde el 2000, desde el 92, exactos, hace 30 años, en 32 años. De hecho, yo estuve en Kiev para el festejo de 30 años del país, de Ucrania. Entonces, desde el punto ideológico, podemos discutirlo todo. Podemos discutir de dónde son las Malvinas, de dónde son... Pero aquí es otro punto, ¿no? Una guerra en los días de hoy es injustificable. Ah, pero sí es, bueno, siempre se hizo, pero también hubo esclavitud, la mano de obra esclava hace años, ¿no? Y hoy sigue existiendo la esclavitud. Claro que sí, claro que sigue existiendo. Es otra forma de esclavitud, ¿no? Es una esclavitud moderna. Cuando tenemos muchas veces una terminal telefónica, somos manejados y controlados, somos un peón de fuerzas que ni siquiera conocemos. Pero bueno, la esclavitud, como la conocimos con los hombres que vinieron en barcos, ¿no? Con el tráfico de barcos en años recientes, ¿no? En siglos recientes, mejor dicho, de África, porque también hubo esclavitud de otros pueblos, se esclavizaron otros pueblos, pero bueno, esa esclavitud como conocemos es impensable hoy. Porque avanzamos, hemos crecido como sociedad, ¿no? Hemos crecido como sociedad. El apartheid racial, y la palabra racial la ponemos entre comillas porque sabemos que la raza es una sola, es la humana, pero bueno, se llama así desde el punto de vista práctico, ¿no? Pero digamos, el apartheid racial hoy sería absurdo de pensar, ¿no? Que una persona por tener un tal color de piel u otro color de piel puede entrar a tal colectivo, a tal ómnibus, o puede entrar a tal club o a tal... Eso es impensable hoy, aunque mucha gente lo lleva adentro, ¿no? Porque eso viene de generaciones que van pasando de padre a hijos, es genético, pero socialmente es impensable tal cosa, ¿no?
O podemos pensar también que, bueno, que tener dos hombres ahí, gladiadores, o un hombre luchando contra un león, ¿no? Un gladiador luchando contra un león en una arena, en un estadio, hoy serían los estadios, bueno, eso es impensable, es absolutamente impensable. O los duelos del Far West, ¿no? Que dos hombres se llevaban los revólveres puestos, las armas y se daban vueltas hacia atrás y se mataban. ¿Me entendéis que las sociedades avanzan? Bueno, yo tenía la ilusión, yo tenía la ilusión que las guerras como conocimos hasta la Segunda Guerra Mundial, que ya va a cumplir casi 100 años, ¿eh? Estamos, no estamos, históricamente estamos muy cerca. Históricamente, ¿no? Porque uno piensa en la edad de uno, bueno, uno, 10 años en la edad de uno es mucho, pero históricamente 20 30 años no es nada, históricamente, ¿no? Entonces, históricamente llevamos casi un siglo de la Segunda Guerra Mundial y pensábamos que eso ya había extinguido, por lo menos en Occidente, ¿no? Por lo menos en Occidente. Porque sabemos bien que Occidente es una civilización que tiene una forma de vivir, una cultura, y que hay otras civilizaciones también, ¿no? Eso ya lo explicó Huntington en su libro El Shock de Civilizaciones, que de hecho ya hemos hablado aquí de esa obra también, en Galáctica, pero bueno, eso es algo impensable. Y de cierta forma, los conflictos en Israel, ¿no? En la Palestina, entre Palestina e Israel, y ahora la guerra de Ucrania, de Rusia, eso hace con que volvamos a caminar hacia atrás, porque el mundo se vuelve a armar, está más bélico, etcétera y tal. Pero volviendo al tema de Putin, ¿no? De Rusia, su estrategia de alianza con Corea del Norte, bueno, pues obviamente que eso es muy peligroso y obviamente que eso, además de la parte bélica, eso implica también un cierto ordenamiento geopolítico en dos lados, ¿no? Digamos. Pero sabéis de una cosa, ya no es más izquierda o derecha, ¿eh? Eso no funciona de esa manera, ¿no? De hecho, hay líderes de derecha que son más afines a Putin, ¿no? Por ejemplo, como Trump. Y hay líderes de izquierda que también son más afines a Putin, por ejemplo, Lula. ¿Me entendéis? O sea, no es esa la grieta hoy mundial, ¿no? Aquí, bueno, la cuestión ahora parece ser que es el globalismo versus la globalización, ¿no? Rusia se resiste a ser parte de ese gobierno mundial que parece que está surgiendo, ¿no? Una cierta, no sé, sin conspirar, ¿eh? Porque a mí no me gustan las conspiraciones, no me gusta nada, pero bueno, también me gusta ser un libre pensador, me gusta especular intelectualmente, ser libre para proponerme cosas, no intelectualmente, pero las pienso antes de decirlas, ¿ah? Las pienso antes de decirlas. Pero eh, si por ejemplo se habla sobre el aborto en Argentina, en París, en Argentina, en Francia, en Inglaterra, y en Estados Unidos o por ahí, si se habla sobre el lenguaje inclusivo, ¿no? O lenguaje neutro, todes, vosotros, en Argentina, en España y en Estados Unidos, eh, si se, si se habla de que, por ejemplo, por ahí Facebook y Twitter tienen más control sobre las políticas de vacunación que el propio Ministerio de Salud de los países, ¿no? Si vemos ciertos movimientos mundiales. Entonces hay ahí fuerzas que son supranacionales. Eso es muy obvio. Es muy obvio. Negarlo sería absurdo, ¿no? Y entonces esa es la nueva grieta, que son los países que quieren mantener su nacionalismo, ¿no? Y ojo que nacionalismo no es lo mismo de patriotismo, ¿eh? No voy a entrar en ese detalle ahora, pero bueno, solo para dejar bien claro. Hay países que quieren defender su nacionalismo, su autosuficiencia y la no pasteurización mundial, ¿no? Y otros que van por ese lado, bueno, de crear un occidente afín. A veces tengo la sensación de que los países son un poco chistosos, ¿no? Que existen solo para, tipo, tipo un teatro, ¿no? Que en el fondo no importan los países, no importan. Como que hay allí cosas que están puestas detrás que son oficiales. Y eso es lo que está pasando con Rusia. Entonces, esa alianza de Rusia con Corea del Norte, esa alianza de Rusia con China, con Irán, lo que está haciendo aquí delante de nuestros ojos es creando dos bloques civilizacionales, ¿no?
Y todavía, bueno, queda ver qué va a pasar con el mundo islámico, cómo se va a acoplar ahí. Probablemente sea del lado de Rusia también, de China. Bueno, ya vimos en Irán, pero bueno, está el tema de Israel también y Palestina y el conflicto de Ucrania que no avanza. Pero bueno, ciertamente lo que se ve aquí es un acercamiento ideológico, una creación de dos grietas mundial, a nivel mundial, ¿no? Ideológicas. Y yo me pregunto, ¿no? Yo me pregunto, como un ciudadano que conoce a Rusia como nadie, porque conozco al revés, ¿no? He estado mucho tiempo allí, bueno, un país que amo profundamente y que me da mucha pena que haya ido por ese camino, porque la verdad es que me pregunto qué gana, ¿no? ¿Qué gana con estar aislado de todo Occidente? ¿Qué gana con estar aliándose a países que están absolutamente aislados, ¿no? Como es Corea del Norte, Irán? ¿Y qué va a pasar con China también? Porque aquí todo lo que hace China, nosotros, Occidente, hacemos la vista gorda también, ¿no? No, no vemos lo que pasa en China, vemos lo que pasa en Venezuela, pero no vemos lo que pasa en China. Así que bueno, yo me imagino lo que sería Rusia si hubiera, yo no digo que juegue el jueguito del globalismo, porque eso es claro que no, es claro que Rusia quiere mantener su propia civilización, lo que es muy válido también, ¿eh? Pero bueno. Rusia podría ser hoy quizá uno de los países miembros de la Comunidad Europea, un país aliado de Estados Unidos, tenía todo para hacerlo, pero bueno, ha decidido estar del otro lado, con Corea del Norte. Así que veremos qué significa eso. Y quizá, bueno, pues eso puede ser el comienzo de una tercera guerra mundial. Esperemos que no, pero la preguerra ya existe. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí. Nos encontramos la semana que viene aquí por Galáctica, Radio y Televisión Digital.